noches, bienvenidos una semana más a Asturias y Fútbol, como todos los jueves aquí en pantalla en Teleasturias, poniendo el fútbol asturiano en sus receptores de televisión. Hoy vamos a hablar de la tertulia, vamos a tener tertulianos como todos los jueves. Primero empezaremos arrojando un poquitín de luz a la actualidad rojiblanca. Nos acompañará para ello Rubén Blaya, es jugador rojiblanco. Luego seguiremos con la tertulia de Segunda B, donde estarán Nacho Pérez, el que sigue la actualidad del caudal deportivo, Ramiro, el psicoesteta, y también estará con nosotros Titi, jugador del Marino de Luanco. Y luego pasaremos posteriormente a la tercera división, a ocuparnos de la hermana pobre de este fútbol asturiano, donde nos acompañará, como siempre, Pelayo Alijostes y también el futbolista de la Universidad de Oviedo, Mario. Contaremos con su presencia en estos estudios. Y para finalizar, tendremos, como siempre, el partido que ustedes eligen, el que ustedes votan en el grupo de Facebook Asturias y Fútbol, y la semana pasada correspondió al encuentro que disputaron el Praveno y el Cudillero. Esta semana pues pueden seguir votando hasta mañana viernes a las 3:30 de la tarde. Con todo ello, con todos estos contenidos, vamos a estar 90 minutos con ustedes, y para ello comenzamos esta andadura de Asturias y Fútbol ya con la actualidad del Sporting. Bueno, pues la entrevista del Sporting, como dijimos antes, como presentamos antes, hoy nos acompaña Rubén Blaya para hablar del cuadro rojiblanco. Y muy buenas noches, Rubén, lo primero saludarte. Muy buenas noches. Y bueno, pues preguntarte por las sensaciones que deja este Sporting, que a mucha gente, bueno, pues el partido del otro día como que se cumplió el trámite más o menos de ganar al Girona y que se tenían... No sé si la mente puesta en Las Palmas, pero es el rival que viene detrás. Bueno, está claro que era una victoria que había que conseguir, sobre todo, bueno, pues intentando hacer fuerte esta casa, este Molinón, que de momento no está siendo ese fortín que nos gustaría que fuese, y sobre todo después de estos partidos fuera de casa que, bueno, no ha sido lo mejor que hemos visto de este Sporting. Pues una plaza complicada, hablas de Las Palmas, y creo que allí, pues bueno, es un campo donde... un calor, la humedad que hay, el equipo, la forma que tiene de jugar Las Palmas es una forma muy pausada, muy llevando su ritmo de partido, y bueno, pues es difícil, es un campo que va a ser muy difícil sacar puntos, pero está claro que hay que saber tener una buena lectura de partido y saber manejar esos tiempos, no entrar en esa dinámica que lleva Las Palmas en su juego. Puede ser peligroso una derrota en Las Palmas, no solamente por lo que significa que también te adelante Las Palmas, sino porque se te puede partir aún más. Ya está a 4 puntos esa zona de ascenso directo y se te puede partir aún más. Bueno, está claro que si queremos estar ahí arriba en esos dos puestos al final de temporada, hay que ese pequeño, bueno, pues colchón o esa distancia que queda ahí pequeña, no hay que hacerla más grande y arrimarse a esos dos equipos que están ahí, que están luchando, y si queremos, como digo, estar en esas dos posiciones, partidos así, fuera de casa no puedes, o tienes que intentar evitar las dos últimas salidas que hemos tenido, que han sido, bueno, pues creo que bastante duras, dolorosas anímicamente, y hay que cambiar esa dinámica, sobre todo para estos últimos partidos. Además, el Sporting probaba en esta jornada con otra vez los dos serbios, y dieron un rendimiento extraordinario otra vez. Volvieron a ser los artífices de la victoria del cuadro rojiblanco, y bueno, pues se presume que pueda volver a repetir con ellos. Bueno, eso ya es decisión del técnico de Sandoval. Está claro que el Sporting ofensivamente pues tiene mucho potencial. Ya solo con los goles que lleva Estefan son 21 goles. Si le sumas los 30 y tantos que llevan el resto de compañeros, son muchísimos goles. Creo que es el equipo máximo goleador de la categoría. Eso es, bueno, importantísimo, tener un equipo que meta tantos goles, sobre todo en esta división, en esta segunda división, que es muy complicado hacer goles. Los equipos se cierran bien y se trabaja muy bien defensivamente. Pues teniendo ese plus que tiene el equipo, pues hay que intentar arropar a esos jugadores, si es Estefan solo, si no están el resto de compañeros, pues para no solo los buenos goles que nos está haciendo ser un equipo muy goleador, sino el resto de compañeros también están participando, y hay que, pues bueno, mantener un bloque bastante serio.
Las Palmas no solamente por la clase de juego que tiene, sino que además se dan circunstancias realmente especiales en ese campo de fútbol. Como digo, no solamente por la clase de juego que pueda llevar Las Palmas, como comentabas antes, sino también por los condicionantes externos que hay en ese campo de fútbol. ¿Se puede hacer difícil y complicado jugar ahí? Yo ahí he jugado y es difícil, es complicado. Cuando estaba en segunda B de Las Palmas he jugado algún partido allí y es verdad que es un equipo que, aparte de, bueno, también la forma de jugar se la da el tiempo que hay allí. Esa manera de manejar la pelota, de tener esa tranquilidad, también te la da mucho el que físicamente no puedes aguantar esos 90 minutos o 90 y tantos minutos que puede durar un partido porque no llegas. O sea, con la humedad que hay, el calor que hay, tienes que ir manteniendo un poco y controlando esos tiempos de partido, pues para poder llegar al final del partido con toda la energía o por lo menos con la gasolina no acabada del todo. Sí, porque además lo que hablábamos antes, ¿no? El equipo insular, el equipo de Las Palmas, con una victoria se subiría a ese carro. Se subiría a ese carro del ascenso y es un rival que puedes eliminar, que puedes quitar de esa zona alta de la tabla. Porque por detrás viene también, recuerdo, el Tenerife. Está claro, Las Palmas, lo que está claro es que Las Palmas es un rival directo, pero ya no es pensando solo en Las Palmas, rival directo, porque que se meta otro equipo en esa zona de tercer equipo hacia abajo no te tiene que importar, pensando que al final del año vas a estar en esas dos posiciones. Y para eso este tipo de partidos, ya no solo sino los partidos que queden a partir de ahora, si de verdad quieres estar arriba o ascender a final de temporada, hay que ganarlos. No solo sino más de, bueno, pues son muchas finales. Es como, bueno, en primera división, pues equipos que está el Atlético de Madrid, que son muchas las finales que tiene, que creo que son 9, pues bueno, pues el Sporting son muchas finales las que tiene, partido tras partido. Esta es su primera final y hay que tomárselo como el último partido que hay de temporada. Si realmente, como digo, queremos estar en esas dos posiciones finales. Rubén, disipó el Sporting verdaderamente las dudas que le habían creado esos dos últimos partidos, esos tres últimos partidos que no ganaba porque empató en casa con el Numancia. Recordamos que había perdido en Jaén y también lo había hecho contra el Eibar, contra el líder de la categoría. ¿Disipó el Sporting esas dudas contra el Girona o fue más fruto de la eficacia de los dos serbios? Está claro que el partido se ganó y ahora mismo hay que pensar, quedando lo que queda de temporada, que es ser un poco, pensar un poco en lo que está pasando realmente, que es que el Sporting está tercero, que el Sporting lo que quiere es subir y ascender de categoría y lo que quieres es, si hubiese empezado la Liga pensando que a las alturas que estamos estaría tercero, hubieses dicho que sí o sí. Entonces lo que hay que hacer es intentar apoyar en todo, no solo al equipo, al entrenador, al cuerpo técnico, y todos tienen que ir a una, tanto la afición como el equipo, para que entre todos poder conseguir este ansiado ascenso, ¿no? Sí, porque la ansiedad no sirve de nada, no solamente a los de fuera, sino tampoco a los de dentro. Y al final, si el ambiente, se van creando dudas en el ambiente, todo llega al jugador, y el jugador lo que necesita es tener apoyo continuo, porque no deja de ser una persona como tú y yo, y va a estar en un partido pensando en que mira lo que ha salido en prensa, mira lo que han dicho de mí o de este otro compañero o del entrenador. Todo el mundo tiene que remar hacia el mismo sitio y está claro que eso es lo que tiene que hacer todo el sportinguismo, ¿no? Si realmente todos queremos que este equipo suba a primera. Y físicamente se ve al equipo entero porque recuerdo que la temporada es muy larga en segunda división y aquí pues quedan muchos partidos todavía de aquí al final de temporada y también se tiene que ver a un equipo entero físicamente. Está claro que a estas alturas estar físicamente bien quiere decir que se ha hecho un buen trabajo a nivel físico. Para lo físico hay que darle, pues bueno, también hay que esperar a que acabe la temporada, pero muchos equipos a estas alturas esa condición física no la tienen. Lo bueno que va a tener teniendo esa buena condición en un campo como Las Palmas, que sí que es verdad que lleva otro ritmo de partido, si le damos un ritmo de partido fuerte cuando tengamos la posesión del balón, Las Palmas va a sufrir, pero claro, tienes que intentar leer y jugar con esa baza, ¿no? El no caer en la parsimonia de ese juego de Las Palmas. A nivel defensivo, cuando tengas el balón es cuando tienes que meter ese ritmo y cansar a ese equipo que a lo mejor no está acostumbrado a un ritmo mayor. Intentar subir de ritmo el partido, que es lo que les va a hacer daño. Bueno, pues recordamos que el Sporting juega el domingo a las 12 de la mañana. Estaremos pendientes también de ese partido que será transmitido por Canal Plus.
Y nada, agradecer a Rubén Blaya que haya estado aquí con nosotros dándonos luz a la actualidad rojiblanca. Muchísimas gracias, Rubén. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues en nada, volvemos con la tertulia de Segunda B. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de la Segunda División B, Grupo Primero, el de los asturianos, el que nos importa, aquí en Asturias y Fútbol, y vamos a empezar presentando por mi derecha al jugador más en forma de todo Asturias y parte del extranjero, al que agradecemos un montón que está aquí con nosotros esta noche. Titi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tengo aquí a mi izquierda a Nacho Pérez, al periodista que sigue la actualidad del caudal deportivo, que por fin pues trae otro semblante, otra cara de alegría. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya tocaba ganar un partido bien ganado, además. Exactamente. Y a Ramiro, el psicoesteta de la selección y también, bueno, pues entendido en estas lides del fútbol. Ramiro, un placer tener aquí otra noche más con nosotros en Asturias y Fútbol. Muchas gracias, una satisfacción. Bueno, pues con todos ellos vamos a arrojar un poquitín de luz a esta segunda división, al Grupo Primero, a cómo va ahora mismo, y no tengo duda, o no tengan duda ustedes, de que me satisface muchísimo el poder comenzar con Titi, porque el otro día tuve ocasión de ver el partido del Marino de Luanco, un Marino de Luanco que lleva 4 partidos seguidos ganando y que bueno, está en una situación de la tabla privilegiada, que quizá no había demasiada gente que pudiera contar con ello, pero que casi se intuía, ¿no?, por el buen fútbol que estabais realizando, Titi. Sí, bueno, a estas alturas era más normal hablar de la permanencia, pero bueno, ya la tenemos conseguida y bueno, vamos cuartos, estamos haciendo unos buenos partidos y encadenamos 4 victorias consecutivas y esperemos que en Ourense hagamos la quinta. Partido complicado el que os toca afrontar contra el Ourense, también uno de los que está ahí, bueno, pues a expensas de que si os gana se os coloca por encima, pero supongo que tal y como estáis en la dinámica que lleváis no hay miedo absolutamente a nada. No, miedo ninguno, le sacamos 2 puntos y es por algo, estamos haciendo seguramente las cosas mejores que ellos, pero bueno, no fuimos capaces de ganarlos a ellos ni en Liga ni en Copa Federación. Es un buen equipo, hay buenos jugadores que conocemos de sobra y ellos también tienen como objetivo meterse ahí arriba. El Marino Luanco con 46 puntos y cuarto clasificado, ¿tú crees, bueno, os están concienciando de que no os entre el pánico a las alturas? No, al contrario, están diciendo que nos lo creamos, que podemos ser partícipes de una buena campaña y que ahora mismo lo tenemos en nuestra mano. O sea, depende de nosotros. Si hacemos buenos partidos y ganamos, pues vamos a estar ahí arriba. ¿Os esperabais dentro de la plantilla el poder estar ahí? Bueno, al principio de Liga no, porque tenemos como reto, o sea, la permanencia y en este caso, ahora que nos vemos ahí arriba, pues todo el mundo lo hubiese firmado, llegar a falta de 7 jornadas, cuartos clasificados y con muchas opciones. Con 29 partidos, muchos equipos jugados y otros 30, ya sabemos cómo está esta liga en Segunda División B, no hay ninguna casualidad, lógicamente. Ya que no hay ninguna casualidad, ¿nos puedes explicar a qué se debe que el Marino esté cuarto? Bueno, pues se debe a que durante muchos años se lleva trabajando sobre la misma base, la humildad que sabemos todos que tiene el presidente Luis a la hora de fichar, y los jugadores saben a lo que vienen. Y yo creo que por una vez, bueno, en la historia del Marino, pues están haciendo muy bien las cosas y está saliendo bien ahora, o sea que no vamos mal y tenemos bastante suerte en ese sentido. ¿Se puede adaptar un poquitín a las condiciones tanto físicas como del terreno de juego el próximo partido contra el Ourense? Puede ser un campo, quiero decir, que sí, puede ser un campo que se asemeje en cierta manera a Miramar. A ver, la vez que fuimos nosotros a jugar en Copa contra ellos, el campo estaba bastante mal, muy embarrado, o sea, incluso peor que el nuestro. Bastante no, muy mal. Bueno, muy mal. Incluso peor que el nuestro cuando se ponía mal. Hablé con algunos jugadores de ahí de Ourense y dijeron que había mejorado muchísimo, que ya no estaba tan embarrado. Y bueno, sí, puede ser un poquitín más grande, pero más o menos sí, puede ser como Miramar. Pues esperemos que le venga bien al Marino. Pasando aquí a mi izquierda tengo a Nacho Pérez, como decía, que hoy esbozaba una sonrisa en la cara. No es que él sea una persona triste, no como yo con este trancazo que tengo hoy encima, que sí que soy una persona triste, pero él no, se ríe y bueno, pues el caudal está ahí, ¿no? Vuelve otra vez la vida a Mieres.
Hombre, después de la victoria otro día por 3-0 al Celta B, el equipo se ha enganchado. Ahora sí se ha enganchado definitivamente porque a la permanencia, porque está a 3 puntos de la salvación con un partido menos, sí, si digo bien, a 3 puntos de la salvación con un partido menos y a 1 de la promoción con lo mismo, con un partido menos. Y además rinde visita el sábado a las 4 a un rival directo, no, directísimo como es el Coruso. Sí, 29 puntos contemplan a los dos ahora mismo en la tabla clasificatoria, los dos con ese partido ya descansado, el Coruso incluso uno menos porque tiene que jugar contra el Real Oviedo y bueno, final no, lo siguiente, ¿no? Sí, es un partido clave, además igual que fuera con el Celta B, que se decía de, bueno, lo primero era ganar, pero si además podías recuperar el golaveraje, que lo tenías perdido, mejor todavía. Los empates de final de temporada pueden, además con la igualdad que tiene esta categoría, pueden marcar mucho la salvación. El Caudal ahora tiene ganado el averaje con el Celta B, con el Coruso en la ida venció por 3-2. En caso de no poder ganar, sí sería importante, aunque no serviría de igual de mucho, pero no perder por el tema de que el empate lo tendrías también ganado. Ahora mismo, bueno, tampoco nos podemos fijar mucho en los resultados recientes porque tenemos al Caudal que, como bien decías, ganó y ganó bien esta semana, pero es que el Coruso también ganó y ganó bien a un rival que está más arriba. De hecho, ganó Lorense, el próximo rival del Marino, en un partido en el que además, igual que el Caudal, podemos decir que venció muy bien al Celta B, el Coruso a Lorense también lo venció muy cómodo, muy bien, y por el mismo resultado, por 3-0. Y incluso el Caudal ya venía, llegaba al partido del Celta B con alguna duda, porque venía de perder en Orense 1-0 en un partido en el que no mereció perder, y en un campo que no sé cómo estará, hace 15 días todavía estaba, no es que estuviera embarrado, estuviera muy blando, se levantaba con mucha facilidad, con lo cual de cuando el Marino lo visitó en Copa Federación la mejoría es muy grande, pero todavía está el campo bastante complicado, porque para un partido de 90 minutos. Y sí, visita el Coruso con toda la plantilla disponible, salvo la noticia que se subió ayer, Javi Díaz, que con una fractura maxilar, que ya lo va a tener apartado para toda la temporada. Pero bueno, lo importante de estos casos es que él está bien, mañana le van a operar. Y nada, que se recupere lo más próximamente en el tiempo posible. Decía su padre que ayer, en cuanto recuperó la conciencia y le diagnosticaron fractura maxilar, lo primero que preguntó es cuándo puedo volver a jugar. ¿Cómo son los futbolistas? Titi, ¿cómo sois? Claro. Con una gana terrible de volver a competir y volver a jugar. ¿Qué sensaciones te dejó el Celta B, que ocupa esa posición de promoción de descenso? Pues la verdad que muy contrariado con lo que yo les había visto en algún otro partido. Cierto, es un equipo, un filial, los jugadores individualmente rebosan calidad, intentaron jugar bien al balón, pero les faltó, pues lo que muchas veces se dice que les falta a los filiales, quizás contundencia y puntería. Tuvieron 2 ocasiones, sobre todo una bastante clara de Taylor, creo que se llama, un chico de color que bastante rápido. Antes del 1-0 de Rojas tuvieron una ocasión que si hubiera estado una ocasión muy clara, que de haber estado atinado de cara a portería hubiera cambiado el encuentro de forma providencial. Bueno, pues a ver qué nos depara ese partido entre el Coruso y el Caudal Deportivo, que va a ser una auténtica final, como decimos, para el cuadro de Tomé. Luego volveremos a preguntar a Nacho por él, pero ahora vamos a interpelar al señor don Ramiro, porque bueno, usted nos había dicho cuando vino la anterior vez aquí a Teleasturias, nos habías dicho que ibas que había una reunión prevista, que ibas a verte también con Joaquín del Olmo, que ya te habías visto con él, que podía estar por ahí por medio también Chepo de la Torre. Escogieron después un entrenador, después de que estuvieras aquí la última vez, escogieron un entrenador, y no fue al del filial, sino al del División de Honor, a Robert Robles, que es el que está dirigiendo ahora el conjunto de la capital del Principado, el Real Oviedo, que se ve de otra manera de jugar, pero bueno, quizá lo que se suponía en estos casos, ¿no? Los cambios de entrenadores a veces dicen que duran, o dicen los técnicos, los expertos, que duran 15 días, que es lo que tardan los jugadores en cogerle el tranquillo a la situación, ¿no? A cómo, pues me gano el puesto, no me gano el puesto. El efecto del entrenador nuevo, que dicen que dura 15 días. ¿Cómo lo ves? Doctores quiere la Iglesia. Mira,
hay que ser muy respetuosos. Joaquín del Olmo llegó, si toma esa determinación, creo que sigue seguía mucho de la información de Del Pozo, y Del Pozo, lógico, con más autoridad, conoce bien o mejor que él, digamos, la problemática del Real Oviedo y de digamos, las categorías inferiores, en este sentido, el juvenil. Y cuando tomaron esa decisión, pues, en fin, yo lo que me ha sorprendido es que se anunció que iban a traer un técnico de contrastada categoría. Y luego, pues bueno, vino la sorpresa de que dieron a este chaval. Este chaval, pues es como todo, hay que dar oportunidades. Hoy vemos que en el fútbol español hay muchísimos entrenadores jóvenes que les están dando oportunidad y bueno, ahora lo que hace falta saber es que la dirección del Oviedo y el equipo técnico, qué es lo que están planificando para saber si es que ya se empieza a hacer un proyecto de cara a otro año, o si se da baldo de pecho en lo que queda de temporada. Yo en la última entrevista que me han hecho ya manifesté que me temía tener otra temporada perdida. Perdida quiere decir no ascender. Creo que hay que quitar también ya esa presión que tenemos todo el mundo ya de que hay que subir como sea. Es un equipo de segunda B ahora mismo. O sea, sí, claro, ya, pero eso es lo que he dicho varias veces yo, que parece que, como diciendo, pues que soy una persona crítica. No. Es que el caudal, el Marino y el Avilés están en la misma categoría del Oviedo. Y el Oviedo tiene 88 años de historia. Pero es que es, digamos, un rico que se vino a pobre, y ahora pues hay que aceptarlo y estar como y vivir de esa manera. Entonces yo me gustaría saber qué es lo que están planificando para, por supuesto, con esta afición número uno que tiene, saber lo que tal. Pero la afición ha dado, y acabo en esta primera intervención, la afición ha dado una lección tan grande que se ha dado cuenta por primera vez que el Real Oviedo es una sociedad anónima deportiva. Eso es importantísimo. Por mucha colaboración que se haga. En eso son ejemplares de una afición que se demostró y se está demostrando. Pero, repito, el Oviedo es una sociedad anónima deportiva. Y nos guste o no nos guste, manda el dinero. Lo que hace falta es saber ahora de verdad al Grupo Carso qué quiere hacer, hasta dónde quiere llegar, y es la duda que tenemos en este sentido los oviedistas. Este partido del domingo pasado dejó bastante claro a todos los aficionados oviedistas que ya no van a pelear por ese primer puesto, que el Oviedo ya no va a pelear por el primer puesto. Ahora mismo se tiene que concienciar de luchar, de ir partido a partido y de meterse ahí en playoff de ascenso, que no es un objetivo menor, no es un objetivo nada desdeñable, pero lógicamente ya no te va a dar las mismas oportunidades de ascender. Eso está claro que ahora ya no, hombre, puede darse, pero ya muy difícil. Lo que sí el Oviedo tiene que darse cuenta, y tenemos que darnos cuenta ahora los aficionados, que tiene 3 partidos muy importantes y que ya sabéis que en esta liguilla se ganan 2 partidos o se pierden 2 partidos y hay un vuelco. Entonces, ya no para el primer puesto, está claro. El primero creo que ya no vamos a ser objetivos. Ahora bien, el segundo, pues el Oviedo puede, esos, repito, creo, si no me equivoco, que tiene 3 partidos muy, muy importantes. Ahora que en fin, puede haber otro sentido, otro ánimo, ¿no? Tenemos, ¿estás haciendo cuentas? Estoy pensando los 3 partidos que son del Oviedo, son ahora con el Logroñés, luego sin visita a Compostela, y el tercero no me sé ahora cuál era. El tercero hay uno que... El de Corusio. Bueno, claro, el del Corusio aplazado, claro. Sí. Claro. El del Corusio Por eso digo que aplazado. es muy importante porque son 9 puntos, donde, bueno, y además en muy poco tiempo. La única negativa que puede tener el Oviedo, que el último partido, si no me equivoco, sí, no tiene que no jugar, juega. No juega, descansa. O sea que, bueno, habrá Tiene que llegar a la penúltima jornada. Claro,
los deberes ya hechos. Exacto. Como es 4. Y que de cara a playoff... Como es 4, porque sí. Los que tienen ahí arriba ganan con la veraje alguno, pero otros no. Y que se vio... Al Guijuelo lo tiene ganado. Sé que al Guijuelo sí que lo tiene ganado. Y que se vio la temporada pasada, desde que está este nuevo sistema, que no es lo mismo quedar segundo que cuarto. Claro. De cara a los cruces. Claro. Titi, tenemos ahí Marino, Avilés y Oviedo, los 3 equipos asturianos de la zona alta de la tabla con 46 puntos. Calendarios, mirasteis ahí, ¿estudiaste el calendario o no? Bueno, más o menos. El nuestro sí, y dicen que es muy más asequible el nuestro que el de los demás. Eso dijo Quirós otro día. Sí, eso dicen. En la rueda de prensa. Pero a la hora de la verdad, bueno, nos va a visitar el Coruso, el Caudal, el Avilés tenemos que ir, que aunque esté en otra parte de la tabla, bueno, es más importante, yo prefiero enfrentarme a uno de mitad de la tabla que no se esté jugando nada que a un Caudal, a un Coruso que van a venir con todo y que van a salir pues con más intensidad, creo que un equipo que esté ahí en zona de nadie. Sí, quizá la Cultural, el Sporting B, el Compostela, pues sean equipos que ahora mismo se estén jugando menos, ahora mismo. Sí, claro, se están jugando menos, pero bueno, es lo que hablaba él antes, que está muy igualada esta clasificación y que ganas 2 o 3 y te enganchas arriba, y pierdes 2 o 3 y te enganchas con los de abajo. O sea que... Claro. Se me vino ahora a la cabeza lo de la rueda de prensa el otro día de Robert Robles, te lo iba a preguntar, pero luego se me pasó. Que bueno, en cierta manera vino a decir como que si una frase hecha, y vino a decir una frase hecha de que si nosotros jugamos como el Racing de Santander juega en su campo, la afición oviedista nos come. ¿Qué interpretación le das a esa frase? ¿Positiva o negativa? Bueno, vamos a pensar en positivo, para que vamos a andar vamos a pensar en positivo, ¿no? Pero no nos engañemos, todos dicen los que más entienden de fútbol que el Real Oviedo, desde luego este año, que tenía una mejor plantilla, pero hay que luego, ya a estas alturas, hay que adaptarse a la realidad, ¿no? Y la realidad, pues, es eso, porque una plantilla escasa como la tenéis vosotros en el Marino, y que estáis haciendo que llevéis esta trayectoria tan excelente, pues en fin, los resultados son los que cuentan, ¿no? Y es lo que avala de verdad un trabajo bien hecho y una planificación con rigor y con seriedad, ¿no? Y luego tiene que acompañar, porque ya veis, se ha visto el caudal, el cambio que ha habido ahí, pues de la noche a la mañana, pues esto en una situación dificilísima, donde parece ahora que ya va a pasar el peligro, y ojalá sigáis en esa línea, ¿no? Como todo en el fútbol, al final la gran verdad es que es las dinámicas en las que estés. Si estás en una dinámica buena, caso del Marino, puedes tener un partido en el que dices, pues igual no hice tanto para ganar y lo gano, y otro partido, pues decir, pues hice bastante para ganar, pero lo pierdo. Son cuestión de dinámicas positivas o dinámicas negativas. Caudal, 2 partidos, le veo aquí. Tiene un calendario terrorífico. Sí, o sea, son 2 partidos contra Gallegos, uno de la zona baja de la tabla, como decíamos, el partido contra Corusio de esta próxima jornada. Luego tiene que venir el Racing de Ferrol, que está en la zona alta, recordemos que ahora mismo es segundo clasificado, y luego juega contra los 4 asturianos, que son 4 asturianos que están en la zona alta de la tabla, los 4, siendo el Sporting B, que quizás se juega un poquito menos, 3 fuera y 1 en casa. Pero tiene que rendir visita a Miramar, tiene que jugar contra el Sporting B en casa, y tiene que rendir 2 visitas difíciles, Suárez Puerta y Carlos Tartiere. Sí, y luego encima remata para la última jornada en casa con el Guijuelo. O sea, es un calendario en el que, quitando el Sporting B, como has dicho, los demás se van a estar jugando, quien no por abajo, por arriba. Bueno, quizás salvo el Coruso, realmente los demás van a estar jugando todos por puestos de playoff y Copa del Rey. Titi, ¿cómo es este calendario fratricida? ¿Cómo se puede llamar? Porque el Caudal se va a jugar también. Dirá ahí todos los 4 asturianos seguidos. Vosotros tenéis que jugar contra ellos, lógicamente, contra el Avilés, como bien dijiste. Pero bueno, son cosas del calendario, estar todos juntos, claro, y tantos equipos asturianos, ¿no? Claro, si por nosotros fuese, ya hubiésemos jugado contra ellos para quitarnos este peso de encima, de no jugar contra ellos y condenarlos a o estar más abajo, o incluso a nosotros, ellos, que nos puedan chafar el seguir arriba. Pero está hecho así el calendario, y pues luego dentro del campo pues no hay amigos. ¿Se puede soñar con un Marino que haga la del Caudal del año pasado?
Hombre, pues soñar sí, estamos ahora soñando con ello y ojalá pueda ser y hagamos el año que hicieron ellos. ¿Te imaginas Miramar viviendo fase de ascenso a segunda? Bueno, de momento quedan 7 jornadas. Cuando queden 3 igual ya te digo que estoy preparado para ello, pero de momento, bueno, tenemos ahora partido difícil contra el Orense, que si ganamos, o sea, vamos a dar un paso y un puñetazo encima de la mesa muy, muy grande, porque les meteríamos 5 puntos, que ellos estuvieron todo el año delante de nosotros. Sí. Entonces le metes 5, luego juegas en casa 2, pues es que puede ser muy importante estos 3 partidos ahora. También podéis ser un poquitín de juez, pero bueno, eso entra dentro del calendario, de la parte de abajo de la tabla. Ya te dije antes que ojalá que no lo seamos y puedan sacar los partidos que tienen, y el nuestro, bueno, que no influya para nada para ellos. Fijaros, si me dejas, lo que es la motivación, y la ilusión de una piña de unos futbolistas, ¿no? Están ahora en racha, salen convencidos de que pueden hacerlo, después podrá salir o no salir. Esto lo tenemos un ejemplo ahora clarísimo, que yo oigo a los técnicos importantes decir que el Atlético de Madrid, que no tiene plantilla. No, perdón, que no tiene suplentes, que no tiene... fondo de armario. Dicen, pero es que es tal la fuerza de los que están, de los que salen a jugar el partido, que es que van a llegar al final de la liga con ese vigor, aunque no tengan una ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman a los suplentes? Fondo de armario. Exacto. Pues banquillo, pero hace más esa fuerza, y eso es lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el Marino. Y ojo, el Caudal, el día del Racing, yo he estado allí, ha hecho un partido extraordinario con el Racing. Fue un muy buen partido, ¿no? Un gran partido. Mereció incluso puede que más que el empate. No, totalmente. Entonces, quiere decir que, y estamos hablando del Racing, que está el primero, ¿no? Y ha hecho un partido extraordinario. Luego, bueno, van a luchar. En ese sentido, estoy convencido de que, aunque tenga estas dificultades de los equipos que citasteis hace un momento, si ahora cogen esa fuerza, yo creo que van a salir adelante, vamos, convencido. De cara al cuarto puesto o al tercer puesto, porque está un poco más igualado incluso que el año pasado cuando se metió el Caudal en playoff, el año pasado el Caudal fue cuarto con 60 puntos. Si no me equivoco, el Marino tiene 46 ahora. 46. Sí, 46 el Marino, 46 el Avilés. Claro, y 46 este año hay más equipos. El año pasado el Caudal se la jugó creo que fue con el Fuenlabrada. Me parece que además había 5 equipos para 4 puestos, que era segundo, tercero, cuarto y quinto. Se lo jugó más con el Fuenlabrada. Este año hay más equipos. Quizás, no sé si con 60 llegará o no. Pero bueno, quedan 7 jornadas, 14 puntos, 21, pues andará por el mismo estilo. Con 60 puntos seguramente... Si consiguieres 14 puntos seguramente sí que lo consigues. Si consiguieres ganar los de casa, Titi, yo creo que podéis entrar, porque los de casa ahora mismo os quedan 4 partidos en casa, y 3 fuera. Pero date cuenta que los que tenemos fuera es un Avilés, el Orense y el Zamora. Claro que sí, y el Zamora, que son 3 rivales que son serían 3 puntos con cada uno que perdemos, serían 9 puntos con la zona, claro. Si ganamos los de casa y ellos pierden los demás que nosotros, pues sí, pero es que yo creo que nos va a hacer más que esos 3 partidos en casa, nos va a hacer falta más puntos. O sea, que podéis permitiros el lujo, entre comillas, de empatar con el Caudal, pero ganar a alguno de los de fuera, ¿no? Mejor. Si por mí fuese y nos podemos permitir el lujo de dar unos puntos, pues lógicamente se los daríamos a ellos, que les hará más faltas, pero ahora mismo no. Ahora mismo hacen falta todos los asturianos. Los puntos ahora mismo. ¿Sabes desde cuándo lleváis sin perder? ¿Te acuerdas? Última derrota. Hombre, la última sé que fue el Compostela. 19 de enero. Sí. O sea que es bastante tiempo sin perder. Y acostumbrándose a ganar, que eso, bueno, pues siempre resulta positivo para la mentalidad del futbolista, ¿no? Sí, ahora es más fácil, entras en esa dinámica que, bueno, partidos que antes, cuando estabas en la zona media de la tabla peleando por la permanencia, que lo haces buenos, pues el balón pues no entra, y cuando estás ahí arriba en esta dinámica, el equipo muy positivo, muy centrado, y las cosas salen, parece que con suerte, pero bueno, no suerte, porque ya son un montón de jornadas que llevamos haciéndolo bien y no hay nada de casualidad, y ahora vamos muy bien, y el equipo eso lo nota. También lo está haciendo bien el Real Avilés. Hoy tenemos aquí invitado a Pascual Puente ayer, que iba a venir, lo que pasa que no pudo porque tenía una cita
hoy con el equipo, la disciplina de equipo, y no pudo acudir aquí, pero bueno, pues el Avilés también haciéndolo muy bien en esa zona alta de la tabla, 46 puntos también y con todas las opciones también intactas de entrar. Tuvo un pequeño tropezón el otro día, valga la redundancia. Que... Sí, el titular. Sí, el titular es que, fácil, es que ¿no? cuando juegas con el tropezón y lo ganas es el titular fácil. Sí, el titular fácil es el tropezón, sí. Pero bueno, incluso tuvo ocasiones para ganar, quizás mereció la victoria. Y ahora si no me equivoco, van a jugar a Logroño. Sí, Unión Deportiva Logroñés reciben a Ourense, luego tienen que ir a Coruso y tienen 2 en casa, que son ¿Tienen que ir a Coruso también? Sí, señor, también. Ahí espero que ganen. Y tienen 2 en casa, que son Marino y Caudal. Sí, también. Los que habíamos hablado. Es que eso, el Caudal se la tiene que jugar contra los asturianos. Contra todos los asturianos, sí. Caudal tiene... El único asturiano con el que quizás vaya a jugar y no se juega algo sale Sporting B, que viene de empatar a 3 en Logroño en un partido, bueno, que es increíble que hayan empatado a 3. 0-3 en minuto 80. En el minuto 80, 0-3 y acabas empatando a 3. Bueno, en fin, es lo que tienen los filiales, como se suele decir. Es que pues muchas sí, veces... Pues sí, la verdad que eso te da el calificativo de yogurines, ¿no? Por algo, ¿no? Tienes un error defensivo, te meten un gol, ellos se vienen arriba, te meten un segundo gol y al final, mírate. Eso con Quirós no pasa. Bueno, nos pasó con el Logroñés. Con el Logroñés creo que ganabais que fue 0-2 y os remontó. 0-2 y nada, y quedando muy poco también nos empataron. Y gracias a Dios que pitó al final, porque igual el equipo se vino abajo. Sí. O sea, y cabeza abajo y no lo sacas hacia adelante. No entres en reacción. Claro, no, en ese momento ellos... Das 2 pasos atrás. Claro, y ellos se vienen más arriba, fúricos perdidos y al final dices, ¿cómo se te pudo ir el partido? Pero bueno, o sea, es que le puede pasar a cualquiera eso. ¿Cómo juega, qué papel tan importante juega la mente del futbolista, ¿no, Ramiro? Que esto claro, es lo que está del fútbol. Sí. Eso es tremendo en ese aspecto y por eso yo hablo ahora de la situación, la moral que está cogiendo el propio Caudal ahora con el 3-0 del otro día ya se está y que viene tratando de hacerlo lo mejor. Y el Marino, estar como están, pues es lo que hacen los jugadores, es que se transforman. Y ya ves, y acabas de decir ahora mismo que ganabais 0-2 y que cuando te empujan, y fíjate, y eso que vosotros ya sois más veteranos, pero los filiales es lógico y natural. Además, yo creo que el propio entrenador ya les dice que salgan a divertirse, que salgan a jugar y que... Claro, fue claro cuando estuvo aquí. Yo pongo a chavales... aquí que estabas tú con él, ¿no? Claro, sí. Yo pongo a chavales muy jóvenes a jugar, sé que van a fallar, pero es que de los fallos, es que tienen que tener fallos para aprender. También van a aprender de los fallos. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta tertulia de Segunda B, muy amena, muy divertida, y a todos desearles suerte. Sobre todo tengo aquí a Titi y os deseo lo mejor al Marino del Banco, a ver si podéis seguir haciendo soñar a todo el fútbol asturiano para vivir esa fase de ascenso en Miramar, que sería, pues yo creo que algo increíble, ¿no? Muy bueno, muy bonito de ver. Ojalá podamos conseguirla, pero bueno, también están los puestos, el puesto de Copa del Rey también, que también es bueno, pero bueno, si podemos optar a esa promoción de ascenso, vamos a seguir soñando con ella y a pelear cada partido. Y a Nacho también, desearle pues también lo mejor, agradecerte que hayas venido y esperemos que el Caudal te saque alguna que otra sonrisa más, como la que traías hoy. Bueno, si a 16 de mayo, que creo que es cuando termina la temporada, están salvados, no hay más sonrisas que sacar. Con el 16 de mayo salvados, bien nos vale. Pues esperemos que así sea. Y Ramiro, un placer como siempre tenerte aquí. Y bueno, pues a ver si lo bien también se puede meter en esa fase de ascenso, ¿no? Porque ya lo de las cotas mayores ya está más complicado. Exacto. Hago mías tus palabras en cuanto a los deseos para los dos representantes. Además lo digo de todo corazón que os lo deseo por el bien del fútbol asturiano. Pues muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues en nada estamos aquí con la tertulia Tercera División y con ese resumen del partido Praviano-Cudillero que resultó espectacular y que veremos al final de la tertulia de Tercera División en un momentín aquí en Teleasturias. Pues seguimos aquí de tertulia en tertulia, como decía el otro, con esta voz también tengo hoy bastante para tertulias, pero bueno, pues para ello tengo aquí a dos que me van a ayudar en esta de Tercera División, en esta recta final del programa. Vino Mario del Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, muchas gracias.
Y tengo, como no, a don Pelayo Alijostes, que también nos intentará sacar del apuro con esta voz. Pelayo, ¿qué tal? Muy bien, Paco, buenas noches. Mejor que yo, ¿no? De voz sí, al menos. Bueno, pues con ellos dos vamos a ir afrontando esta recta final, como digo, del programa de Asturias y Fútbol, donde culminaremos, como había comentado anteriormente, en ese partido que disputaron la semana pasada, o sea, el domingo pasado, el Praviano y el Cudillero, con victoria abultada del Cudillero por 0-4, que lo tenemos al final. Son, creo que 4 minutos o 4 minutos y medio de resumen que podremos ver al final de esta tertulia y de este programa. Empezando por Mario, la semana pasada lograron un empate en el campo de Ganzábal que no os permite seguir enganchados a la zona alta de la tabla clasificatoria, pero bueno, que os permite pues seguir estando virtualmente clasificados para la Copa Federación, que no sé si era el objetivo o cómo lo ves. Bueno, hombre, un objetivo claro no teníamos, pero bueno, una vez que al principio de temporada nos habíamos enganchado arriba, pues íbamos a intentar seguir ahí. Lo que pasa es que los resultados al final no nos acompañaron y entonces ahora intentar acabar la liga lo mejor posible y lo más arriba posible de la tabla. Porque empezasteis muy bien la temporada, incluso estuvisteis arriba en puestos de promoción de ascenso durante muchísimo tiempo y la mayor parte del tiempo también enganchados, pero este último bache que habéis atravesado fue el que os hizo bajar el escalafón, ¿no? El objetivo, las miras del objetivo. Sí, hubo unos 5 o 6 partidos que estuvimos un poco mal, tuvimos varias bajas en el equipo, faltó gente por lesión o por sanción y eso también lo achacamos en los partidos y en los puntos. Veo aquí, pues, desde el partido de Cudillero hasta el partido del Luarca, que perdisteis en casa por 1-2, que fueron 4 partidos donde perdisteis el objetivo de vista, ¿no? Sí, además moralmente estuvimos muy bajos porque fueron partidos que más o menos teníamos encarrilados y nos marcaban al final. Entonces, hasta que llegó el partido del Ceares y del Urraca, que cogimos un poco más de moral y volvimos a seguir la línea que llevábamos antes. No pudimos volver a competir. María, ¿cómo se vive desde dentro del equipo estudiantil todos esos rumores que van saliendo de la gente que dice que si para el año que viene el Uni no va a competir, que si va a competir, ¿cómo afecta eso a vosotros desde dentro, a los jugadores? Nah, eso no afecta. No afecta porque llevan varios años ya diciendo que el Uni va a desaparecer, que el año que viene no va a haber presupuesto y al final siempre se acaban arreglando para llevar el equipo en adelante. Así que de momento nosotros estamos en esta liga, no empezó la temporada que viene, acabar la nuestra, confiar en el entrenador y que todo va a salir bien. Porque el año pasado vivisteis ahí un sueño prácticamente llegando hasta el final de la liguilla de fase de ascenso, hasta la fase final de la liguilla de la fase de ascenso. Y en la prórroga fue donde llegasteis a morir con la Cultural Leonesa, una verdadera pena. Sí, pero bueno, hombre, yo todavía no estaba en el equipo el año pasado. Sí. Pero bueno, la verdad es que sirvió de bastante que llegaran tan lejos en las fases de la liguilla, porque ayudó a que la gente se involucrara con el equipo de la universidad, quizá buscar algo más de presupuesto para continuar esta liga. Pues sí, la verdad que creemos que fue un espaldarazo para el equipo estudiantil. Pelayo, esta jornada, la última jornada, la que se disputó este fin de semana, no aclaró excesivas cosas por la parte baja de la tabla, que es la que ocupa ahora mismo el Candás, el equipo al que sigues. Sí, todo sigue igual, con la salvedad de que el Enense dio un paso adelante. Lo hablamos la semana pasada con el presidente, ¿no? Que tenían una final espectacular ante el Tapia, necesaria conseguir esos 3 puntos porque evidentemente les queda un calendario complicado y a domicilio además no les están saliendo las cosas. Respiran un poco, pero tampoco pueden conformarse con los puntos que tienen ahora, pero dependerá como siempre de los que sigan haciendo los que están abajo, ¿no? Andés se cayó goleado, el Candás perdió, el Barca hizo lo propio en casa, el Gijón Industrial perdió en el derbi, así que las cosas siguen de una manera pues, bastante similar, con esa pequeña salvedad de que el Enense sí que ha dado un paso adelante en su objetivo de la permanencia. Un Luarca que se quedaba con uno más, o el entrego con uno menos, según se mire, que durante los 80 minutos de partido, pero que al final se llevó el gato al agua con un solitario gol de Jairo Cárcava, cuando los
bueno, pues los de la Bigona, los propietarios del terreno de juego de la Bigona, pues se estaban prácticamente frotando las manos ante un rival que se queda con uno menos durante 80 minutos, ¿no? Sí, yo me imagino un poco a los jugadores del Barça, entrenador, afición, que en un partido tan importante que tienes marcado en rojo como es en casa ante el Entrego, un equipo que está en mitad de la tabla y que puede ser una buena oportunidad pues para conseguir una victoria que te sirviera además para salir de los puestos de descenso, porque hay que recordar que el Candás ya había perdido el sábado y en el minuto 10 te pitan un penalti a favor y el otro equipo se queda con un futbolista menos, pues parece que todo está un guión perfecto, ¿no? Luego el penalti pues no consiguieron materializarlo y a partir de ahí entra en juego pues las dificultades que tiene el Barça para hacer goles esta temporada, ¿no? Les cuesta mucho pues a materializar las ocasiones que generan y ante un equipo como el Entrego que tiene buena calidad y a pesar de que está en inferioridad consiguió ese gol de Jairo Cárcava y a pesar de que se volcaron pues no tuvieron ese acierto, mejor dicho, para transformar esa posesión y ese dominio en goles. Hay otro partido que fue el que viste, el que presenciaste en Villaviciosa entre el Lealtad y el Candás, donde al final me cuentan que hubo una jugada un tanto polémica con un gol anulado al Candás. Sí, un gol anulado a Radamés. Yo en mi posición, pues evidentemente no me puedo mojar, ¿no? Habría que tirar de cámara, repeticiones y a ver si pues nos aclaramos un poco de la acción. Yo desde mi posición lo que sí veo es un centro desde la derecha de Aitor. Berto sí que está en posición antirreglamentaria, no interviene en la jugada y bajo mi punto de vista, que repito, no es la mejor posición, veo que Radamés en el segundo palo entra desde atrás. ¿Desde cuánto desde atrás? Si es lo suficiente o no, no lo sé. El árbitro, a instancias de su asistente, pues señaló el fuera de juego y sí es cierto que los propios futbolistas del Candás al término del partido estaban muy, muy enfadados con esa decisión, porque era eso, minuto 80-81 y era conseguir un punto importantísimo en su objetivo de la permanencia. Al margen de esa polémica o ese tanto que no subió al marcador del Candás, ¿cómo viste el encuentro? Partido terrible. Terrible, pero en serio, yo los peores partidos que vi esta temporada en tercera división, salvo los primeros 10 minutos de Lealtad, que fueron muy buenos. Ahí entra la duda de si es por mérito del conjunto local o de mérito del conjunto visitante, que entró con una caraja al encuentro espectacular, fallando despejes tontos. Incluso el gol que anota Lombán pues, puede ser parable. El Candás no salió metido en el partido y es cierto que se encontró con 2-3 ocasiones clarísimas de Lealtad en esos primeros 10 minutos. Lo salvó con ese 1-0 y a partir de ahí el encuentro se igualó muchísimo, pero además se igualó para mal, porque muchísimas imprecisiones, muy pocas ocasiones, poco juego combinativo y eso que el campo estaba estupendo, pero la verdad que el partido que se vio el sábado en Villaviciosa no fue del mejor para los espectadores que allí estábamos, pero bueno, Lealtad hizo lo que tenía que hacer, que era ganar. Además tenía un partido este miércoles que también consiguió la victoria y por tanto, bueno, cuando el equipo local gana, pues parece que los deberes los tiene hechos, ¿no? El Candás le faltó quizá un poquito más de ocasiones de generar peligro para conseguir la igualada que pudo llegar en ese minuto 80 que te comentaba anteriormente. También comentan que el derbi gijonés, el que se disputó en el Campo de la Cruz entre el Ceares y el Gijón Industrial el pasado sábado a las 5 de la tarde, que finalizó con ese resultado de 2-0, pues que tampoco fue demasiado vistoso, como suelen ser los derbis, y que se acabó llevando el gato al agua, pues el Ceares, y eso también acaba dejando un poquitín tocado al Gijón Industrial, que bueno, quizás no contaba tanto con esos puntos. Sí, partidos de los derbis suelen ser broncos, suelen ser con pocas ocasiones, muy disputados, poco fútbol. Muy encorsetado. Sí, encima el tiempo tampoco acompañaba en exceso pues para que se viera un buen partido. Y como suele suceder en estos casos, pues el que va más arriba pues igual juega con menos presión, jugaba en casa y consiguió esa victoria que le sirve para pues, seguir anclado en esas posiciones de arriba. El Industrial era una de las visitas más complicadas que le quedan, y no es cierto que ahora está metido en el lío, en el follón del calendario, Langreo, Covadonga, partidos difíciles, tienen que visitar Villaviciosa, pero bueno, yo creo que los hombres de Javi González evidentemente necesitan los puntos, pero no era quizá la plaza a priori para sacarlos el pasado sábado, ¿no? Van a tener partidos pues con rivales más directos y entre comillas, siempre entre comillas, más asequibles. De esta semana, aparte de bueno pues que el Lealtad recupera la plaza del liderato, como bien dijo Pelayo Alijostes hace un momento, tenía un partido aplazado que se disputó en el día de ayer y que al final se impuso por 3-2 al Atlético Lugones y recupera esa posición del liderazgo de la tabla en tercera división, empatado a puntos con el Proviano, pero con mejor average ahora mismo, con el cuadro de Siel o con el golaveraje particular ganado al conjunto de Siel, porque recordemos que ya se enfrentaron los dos, ¿o queda la última? Se enfrentaron los dos, pero tienen el golaveraje particular empatado. Están los equipos, es el golaveraje general el que define estos casos. Así que está la igualdad
al máximo. Sí, se enfrentaron los dos, una victoria para cada equipo, y lo que sorprende principalmente esta jornada ha sido la derrota, ¿no?, del Pravieno. 0-4, no tanto porque perdiera contra el Cudillero, que es un equipo que creo que lleva las 6 últimas partidos a domicilio ganando, sino por pues el estrépito del marcador, un 0-4 a un Pravieno que solo perdió 3 partidos en Liga en casa pues toda la temporada, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues el Cudillero da un paso de gigante para meterse ahí entre ese playoff. Además se aprovechó del empate de Langreo para recortar puntos, y hay que tener mucho ojo, ¿no?, con el Cudillero de Julio Arniella, que está haciendo una temporada, una segunda vuelta, mejor dicho, espectacular. Pues el partido que lo veremos, el partido del Pravieno contra el Cudillero, un partido en el que el Pravieno tuvo una ocasión clarísima antes del primer gol del Cudillero, que no logró materializar Guille Méndez, y que al final pues acabó machacando en la otra portería Iván Suárez, y bueno, pues eso dejó el camino más o menos llano al Cudillero, que en una muy buena segunda parte acabó imponiéndose al cuadro de Siel, que ya decimos que le cuesta quizá un poco más de lo habitual cuando alguien se le adelanta en el marcador, ¿no? Cuando tiene un marcador adverso les cuesta, ¿no? Es un equipo que yo creo que los mejores partidos que ha realizado los ha hecho replegado y saliendo bien a la contra, que es donde hace muchísimo daño. Evidentemente, cuando el otro equipo pues tiene el marcador a favor, tiene que ser él el que proponga, pues se le cuesta más, ¿no? Y se vio en este partido. El Cudillero se adelantó y pudo tener la tranquilidad y las ocasiones para acabar rematando y remachando un 0-4 espectacular. Por tu parte, Mario, ¿cómo viste el partido contra la Unión Popular de Langreo en empate a 0 en el campo de Ganzábal? A ver, es un partido bastante difícil porque el Langreo tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores. En su casa es muy difícil de batir, sobre todo porque es un campo muy grande, ellos ya lo tienen controlado, la gente aprieta mucho allí, el árbitro hay veces que puede decantar el partido en un lado o en el otro. Pero bueno, nosotros preparamos el partido a lo largo de la semana, salimos bien plantados y estábamos esperando a que tuviéramos una ocasión para poder materializarla. Estábamos seguros de que si la teníamos la íbamos a meter, pero lo principal era no encajar. Entonces, bueno, tuvimos alguna ocasión en la primera parte, que tiro dado en mano a mano contra el portero, otra de Villa Larguero. Pero bueno, no pudimos meter, pero un punto en Ganzábal es bastante bueno. Ahora esta semana tenéis un partido difícil y complicado contra el Cova, también se está jugando mucho el Cova, está apurando sus opciones de meterse en la zona alta de la tabla clasificatoria, ¿no? Sí, el Covadonga es otro equipo que individualmente tiene muy buenos jugadores y juegan bastante bien a fútbol. Yo, en mi opinión, creo que a ellos no les viene nada bien el campo que tienen, y creo que les iría mejor un campo muchísimo más grande donde pudieran tener más espacios y tocar. Pero bueno, aún así vienen a nuestro campo, nosotros ahora mismo estamos otra vez en una buena dinámica, volviendo a jugar bien, con ganas, con intensidad, y si quieren los 3 puntos van a tener que luchar mucho. Estáis inmersos también en el campeonato universitario, creo que estáis en la final, no sé cuándo se disputa. El día 27 vamos a Madrid, a Las Rozas. El día 27 tenéis que jugar en Madrid, el día 27 el día 27 vamos, dentro de un mes, de abril, ¿no? Sí. Dentro de un mes. Exacto, y eso puede despistar un poquitín al Unio. Bueno, pues ahora de cara a este tramo final que probablemente no os estéis jugando gran cosa, pues puede veniros bien. Sí, bueno, no creo que nos despiste de la Liga, porque sobre todo ahora cuando era la fase previa que jugamos en Santander contra la Universidad de Santander y País Vasco, cuando se acerca el partido del domingo estás pensando nada más que en el partido del domingo y preparándolo. Y una vez que acabe ese partido te pones a preparar el siguiente. Si el siguiente es de la Liga Universitaria y es de miércoles, preparas ese. Y en cuanto acaba, vuelves a preparar el del fin de semana, independientemente de que sea del campeonato universitario o sea de la Liga. El Uni tuvo sus opciones a lo largo del campeonato, a lo largo de esta liga. ¿Se creía desde dentro, desde el seno del Uni, que se podía repetir la campaña de la pasada temporada? No, hombre, no. Es que es muy difícil eso. Además, se trata de un equipo que, además de ser muy joven, se reformó entero, porque debieron de fichar cerca de 11 jugadores nuevos. No nos conocíamos, teníamos que atender a las necesidades del equipo, lo que quería el entrenador, y eso hacerlo muy rápido es muy difícil. La mayor parte de los equipos ya tienen una base hecha y nosotros tuvimos que reestructurarla otra vez. Pero bueno, nos acoplamos bien, más o menos íbamos todos en la misma línea de juego. El entrenador nos explicó más o menos las cosas que quería hacer
y las cogimos enseguida. Y el entrenador sabe de lo que habla, ¿no? El entrenador es muy listo. Sí. ¿Cómo ves el resto de campeonato, Mario, desde la distancia, desde el Uni? ¿Cómo estás viendo el resto de campeonato? Pues estoy viendo que es un campeonato que para entrar en liguilla de ascenso, para jugar la fase de liguilla de ascenso, es muy difícil entrar. Porque hay varios equipos ahí luchando por ella, pero también la del descenso. Entonces, me parece que es una liga muy igualada, que va a ser muy difícil, no puedes pensar con tantos puntos voy a entrar en liguilla, que es lo que pasaba otros años, ni con tantos puntos voy a salir del descenso. Entonces yo más o menos no sé lo que va a pasar. Hombre, a principio de liga muchos no esperaban que fueran a estar los equipos que están en ascenso, pero ahí están por méritos propios, al igual que los del descenso. Entonces, a ver, solo falta esperar y ver lo que pasa. ¿Vosotros vais a ser el juez y parte de la liga ahora mismo? Sí, es que ahora nos toca jugar contra todos los de arriba. Todavía nos faltan el Lealtad, nos falta el Candás, nos falta... ¿quién más nos falta? ¿Puede ser también? Industrial. Nos faltan varios equipos de arriba. Pero bueno, ya te digo, no nos vamos a relajar porque ya no estemos luchando por nada, ni nos vamos a relajar porque estemos pensando en el campeonato universitario. Nosotros lo que queremos es seguir entrenando bien, con intensidad, y quedar lo más arriba posible. Pues a ver si el Uni rinde, se acaba quedando en esa zona alta de la tabla, que bueno, por lo menos da derecho a jugar la Confederación. Pelayo, de esta semana que viene destacábamos, pues yo creo que es el que va destacado en las votaciones de Asturias de Fútbol, el Tuilla Ceares, ¿no? Sí, porque el Tubilla prácticamente se juega una de sus últimas oportunidades, chances para meterse en ese playoff de ascenso ante un Ceares que tampoco puede relajarse en exceso. Es tercero con 4 puntos, creo, de ventaja sobre el Cudillero, así que tampoco puede permitirse demasiados tropiezos, porque además quiero recordar que todavía falta ese Cudillero Ceares por disputarse, o Ceares Cudillero, no recuerdo ahora mismo, así que todavía las espadas en todo lo alto, y se prevé un partido pues súper emocionante, súper entretenido, porque además el Tubilla en casa es uno de los equipos más peligrosos, ¿no? También tenemos, bueno, pues hay diferentes partidos, como es lógico, con mucho en juego, aparte del Tuilla Ceares del que hablamos. Tenemos el Lealtad, que se tiene que ir a jugar al Suárez Puerta contra el Real Avilés B, que quizá, bueno, pues sea un campo donde se puede tocar y donde se puede ver fútbol, ¿no? Sí, pero el Avilés B además en casa es un equipo muy peligroso, ¿no? Muy Yo fuerte. creo que se lucen los futbolistas, están acostumbrados a esas dimensiones, y la verdad que seguro que le cuesta Lealtad, a pesar de que veamos que el Avilés B pues prácticamente ya tiene los deberes hechos y queda poco menos que ir firmando pues expediente tras expediente, ¿no? Pero seguro que va a ser un partido mucho más disputado de lo que dice la clasificación. Vamos a ver cómo le afecta el partido del miércoles a Lealtad, pero bueno, yo creo que se va a ver un partido entre dos equipos que van a intentar jugar al fútbol, y seguro que vistoso y entretenido para el espectador. El otro que se disputa por la mañana es la Universidad Covadonga, del que ya hablamos con Mario, equipo, bueno, pues muy difícil que va a tener enfrente el Covadonga para bueno, pues seguir optando a meterse en esa zona alta de la tabla clasificatoria. Y también el Gijón Industrial Unión Popular de Langreo, uno por la parte de abajo y el otro por la parte de arriba, uno para no caer y el otro para no caer también, pero en la zona de descenso, ¿no? Como puede ser el Gijón Industrial. Sí, además como un déjà vu para el Langreo, porque tiene hace 2 semanas ese partido ante el Andés, se va a encontrar un campo pues similar, no va a estar tampoco de la mejor manera posible, y también un equipo que necesita los puntos como local pues para conseguir la salvación. Se prevé un partido de mucha lucha, mucha brega, y vamos a ver quién es el equipo que saca partido de ahí, porque el Langreo de nuevo, tras parecer que en Candás había recuperado ese nivel competitivo que ha demostrado especialmente la primera vuelta, de nuevo vuelve a entrar en un momento complicado de dudas, y solo quedan 21 puntos en juego, ¿no? Prácticamente no queda el error si quieres quedar campeón. El Andés recibe al Atlético Lugones en casa, en una plaza en la que se está haciendo fuerte el Andés. Es que no le queda otra, creo que lleva 16 partidos jugados fuera de casa y 16 derrotas. Los puntos que tiene los tiene como local, van quedando menos encuentros por disputar, y evidentemente los 3 puntos son obligados para el conjunto de Rodri. Veremos cómo le afecta ese 6-0 ante el Covadonga, y el Lugones es un equipo que prácticamente tiene los deberes hechos, pero que no deja para ser un conjunto con calidad, con buenos futbolistas, que en cualquier momento puede complicarte las cosas. El Entrego Urraca, donde no hay demasiado en juego, el Entrego y el Urraca que están en la zona templada de la tabla, pero donde sí que lo hay es en el Tapia Luarca. El Tapia prácticamente ya sin opciones recibe a un Luarca que está muy necesitado de puntos para salir de esa zona de descenso.
Sí, no va a ser un partido como el del año pasado, ¿no? Que el Tapia consiguió vencer en la última jornada para salvarse ante un Luarca que ya prácticamente pues había firmado el final de la temporada. No se te borra ese, ¿eh? No se me borra, no se me borra. Yo lo tenía más o menos claro, tú el que tenías más dudas de cómo iba a desarrollarse ese partido. Con lo que comentabas, Paco, pues el Tapia está a 11 de la salvación, quedan 21, así que prácticamente desahuciado, pero bueno, va a intentar vender cara su derrota. Además es un partido de cierta rivalidad también del occidente, así que intentarán poner las cosas difíciles a un Luarca que tras las 2 derrotas consecutivas ante Tuilla y el Entregu pues necesita sumar de una vez por todas, porque bueno, de momento están fallando todos los de arriba, pero como un día empiecen a levantar pues victoria tras victoria, Candás Industrial, pues eso va a obligar a los de abajo a sumar una cifra de puntos. De momento la media sale muy baja de cara a la permanencia, pero yo estoy convencido que en esta recta final de la temporada los equipos de abajo van a sumar bastantes más puntos de lo que llevan. Sí, seguro que va a ser seguro que van a ser unas jornadas de aquí al final de temporada donde los de abajo sumen más puntos, o en campos donde no se prevé que sumen esos puntos, al igual que hacía el año pasado el Candás, que recuerdo que ganaba Ganzábal cuando prácticamente Tapia y Llanes se daban la mano en el campo de San José. El Praviano Real Oviedo B, que también se disputa esta jornada, y es otra oportunidad en casa para el Praviano después de haber dejado escapar la del Cudillero de manera contundente y dejando algunas sombras en el liderazgo del Praviano. Sí, no puede desperdiciar, yo creo, esta oportunidad. Segundo partido consecutivo como local, encima ante un filial irregular como son todos, que están pues acumulando buenos y malos resultados, y yo creo que el Praviano debe de ganar sí o sí para intentar pues borrar esa imagen ante el Cudillero y para seguir ahí, porque hace una semana hablábamos de que el único que había ganado el Praviano era el Praviano de los 7 primeros, que había abierto un colchón importante, pero 2 derrotas consecutivas y ese colchón desaparece de un plumazo, ¿no? Pues sí, la verdad que hay muchísima igualdad y tienes 2 derrotas consecutivas y acabas pagándolo muy caro. También tenemos el Candás Condal, un partido que te va a tocar ver en el campo de la Mata, y también una de las últimas oportunidades quizá para el cuadro de Aníbal de engancharse a la zona alta de la tabla clasificatoria. Sí, vienen de superar además una muy mala racha de resultados, creo que eran 7 partidos consecutivos en ganar, con una victoria con mucha solvencia ante el Oviedo B, 0-3, y evidentemente están con las opciones de intentar meterse ahí. Para ellos obligatoriamente obligado pues ganar en Candás, en la Mata, ante un conjunto candasín que también necesita los puntos como el comer y sumar de 3 en 3, que hace unas semanas que no lo consigue, y además porque las noticias que puedan estar llegando de este Tapia pueden condenarle al descenso. Y el Cudillero Lenense, que decir del cuadro de Julio Arniella, que con una marcha espectacular, pues sumando de 3 en 3 y dejando la meta del ascenso ahí muy cerquita. El Cudillero estaba mirando desde cuando no pierde, desde el 21 de diciembre de 2013 en el campo de Santa Bárbara, en Lugones. Está invicto en este 2014, creo que son 12 partidos, 10 victorias y 2 empates, y pues intentará conseguir la victoria ante un Lenense que a domicilio, no sé si lleva 6-7 derrotas consecutivas, ¿no? Así que se juntan un poco las 2 rachas. El Lenense, eso es cierto, que viene de ganar en casa, que eso también te da pues cierta motivación, cierta moral, y además también te permite quizá jugar con un poquito menos de ansiedad, ¿no? Porque tienes ese colchón sobre los puntos de abajo. El Cudillero, lo que venimos diciendo semana tras semana, pues en la primera vuelta no le han salido las cosas como esperaban, y ahora cualquier fallo que puedan tener aprovechado por los 4 de arriba pues prácticamente es enterrar las opciones que tiene de playoff, pero ahora mismo pinta bien, ¿no? Son 3 puntos, ha ido recortando, y la verdad que la segunda vuelta de este 2014 de Cudillero sensacional. Pues estoy mirando los números y está pintándolo todo de verde, todas las estadísticas de verde desde como decía, el pasado año, el 2013, y además marcando en todos los partidos. El único partido en el que se quedó sin marcar fue contra el Oviedo B el 16 de marzo en la jornada 30, y precisamente fue el que no pudo ganar. Sí, es lo que veníamos comentando, los filiales son muy irregulares, son capaces de lo mejor y de lo peor, y mira, un partido que quizá el Cudillero contaba con conseguir los 3 puntos ante el Oviedo B, pues mira, el equipo de Iván Aña consiguió un punto también importante para ellos, demostrando que tienen futbolistas de mucha calidad. Mario, volviendo un poquitín al calendario que os ocupa, el de la Universidad de Oviedo, que recibís, como decimos, al Covadonga, un partido importante para ellos. Luego quizá un equipo que se juega algo menos como Lugones, pero tenéis que jugar en casa contra el Lealtad, luego tenéis que viajar al Alejandro Ortega de Noreña también para mediros a un rival que se está jugando mucho, recibís al Candás en casa, quizá vais a un campo donde tampoco se estén jugando demasiado y acabáis la liga contra el Andés en casa, que probablemente pueda estar disputándose también la zona baja de la tabla, salir de esos puestos de abajo.
Sí, nos queda un calendario un poco extraño, porque tenemos tanto equipos que se están jugando entrar en la liguilla de ascenso como equipos que pueden estar disputando salir del descenso. ¿Qué puedes decir? Aparentemente, cuando la gente ya no se juega nada, parece que los partidos van a decantarse más hacia el equipo que se pueda jugar algo, pero en nuestro caso yo creo que no es así, porque ya no quiero entrar en que seamos un equipo joven, pero somos un equipo que, por cómo nos entrenó nuestro entrenador o las cosas que nos inculcaron, independientemente de la situación en la que estés o si estés luchando por algo, siempre va a tener o intentar tener intensidad, intentar jugar a fútbol, intentar ganar, porque jugar a fútbol de eso se trata, de competir y querer ganar siempre. Así que no creo que entre en juego que te estés jugando nada o no. Tú ahora mismo estás entrando en los planes de Adolfo Pulgar para jugar partido tras partido. Eso, bueno, pues supongo que también contento con esa situación, ¿no? Sí, con el entrenador estoy muy contento. Además, me dio bastante confianza a lo largo de la liga. Estaba jugando bastantes veces ahora. Tuve y tengo una pequeña lesión que tengo que ir a mirar ahora, a ver si me permite volver la semana que viene. Pero en cuanto al entrenador no hay nada que decir. Si el equipo va mal, puede ser por los jugadores, pero si va bien, sin duda, es por el entrenador. Es un mérito que tiene Adolfo Pulgar también en esta Universidad de Oviedo. ¿Cómo ves? Bueno, pues hablábamos antes del Cudillero, quizá la sensación de este último tramo de campeonato. Tú como jugador de la Universidad de Oviedo, ¿cómo ves desde fuera al Cudillero? ¿Crees que llegará? ¿O es difícil calcular, como decías antes, ¿no? Por el calendario que tiene adelante ahora mismo. Sí, por el calendario que tiene delante, pero es que además del Cudillero no te sabes qué esperar, porque fue un equipo que no empezó muy bien y ahora encadenó una buena racha de partidos, pero individualmente es un equipo que tiene muy buenos jugadores también, como puede ser Juanma, el delantero. Entonces tampoco sabes por dónde te va a salir. Cada partido con el Cudillero es un partido diferente, ya juegues en casa o fuera, con el equipo con el que se esté disputando. Entonces puede ser tirar una moneda al aire y esperar a ver qué cara cae. La fase de ascenso, Pelayo, la fase de ascenso que está muy cara, que decía Mario antes que no sabía muy bien cuántos puntos se pueden calcular que tiene, que va a tener el último equipo de fase de ascenso. Quizá otros años estaba entre 68 y 71 puntos. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que va a llegar a esas cifras o crees que hay demasiados enfrentamientos directos entre los equipos de arriba? Queda mucho, yo creo que queda mucho y además estamos en una categoría que es tan igualada que bien es cierto que hay equipos que están arriba y otros abajo, pero eso no quita para que el equipo de abajo, el Andés, por ponerte un ejemplo práctico, pueda ganarte al Langreo, como pasó hace 2 semanas, ¿no? Entonces yo creo que va a haber varias sorpresas todavía y no veo ningún equipo que pueda alcanzar esa regularidad para escaparse de aquí a final de temporada en exceso, ¿no? Entonces calibrar los puntos que pueden hacer falta, quedan 21, el Cudillero ahora mismo son 57, pues posiblemente que el Cudillero te pueda hacer 15, 16 puntos más, yo creo que los puede hacer, ¿no? Pero si pierde este domingo y empata el siguiente, pues posiblemente ya bajen los brazos. Entonces queda mucho todavía y muchos enfrentamientos directos y muchas batallas por decidir, que es que no solo la parte de arriba, es que los de abajo también se están jugando muchísimo, además con un ojo a lo que haga el caudal, por si hay que evitar también la 17ª posición, así que todavía va a haber muchísima batalla y muchos equipos que no van a poder bajar los brazos casi hasta el final, ¿no? Cudillero, estoy mirando el calendario y solamente hay 2 equipos que se tienen que enfrentar contra los que prácticamente no se va a jugar nada, no se están jugando nada, como son el Urraca, jornada 34, y el Atlético Lugones en la última jornada, la 38, pero tiene ahora el Lenense, luego Luarca, luego va a tener que ir, después del Urraca mencionado, va a tener que visitar Ceares, luego va a tener que recibir a la Unión Popular de Langreo, luego visita a los Castañales contra el CO, o sea que todos duelos de la zona alta, esos 3 seguidos. Sí, que van a marcar un poco la temporada. Lo decía la semana pasada con Hernán también. Evidentemente el equipo que se juega más pues tiene las de ganar en un porcentaje alto, ¿no? Pero siempre los equipos que tienen calidad, me hablabas del Urraca, tienen futbolistas de una calidad tan grande o Lugones que pueden decidirte un partido, que juegan sin esa presión, sin esa ansiedad a intentar hacer un buen encuentro, se encuentran con un marcador de cara o con buenas sensaciones y pueden hacerte un roto. El ejemplo que ponía también la semana pasada del Candás en la Mata contra el Oviedo B el año pasado, 1-6, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente yo creo que en una liga tan igualada, cualquiera te puede sorprender si bajas un pelín tu grado de concentración o de intensidad.
Pues vamos a ver cómo finaliza esta tercera división que tan igualada está y que de momento, pues con la victoria de Lealtad de Villaviciosa ayer, deja al cuadro maliayo en primera posición de la tabla con 63 puntos, segundo es el Praviano con 63 también. Como decía Pelayo, tienen el average igualado entre ellos, y el que ahora mismo está decantando esa posición de Lealtad, pues es el average general. Luego está el Ciares con 61, el Langreo con 60, y luego viene el Cudillero con 57 y el Covadonga con 56. El Condal tiene 53 y el Tuella 50. Eso por la zona alta de la tabla. La zona baja, pues Luarca 23, para salir de esa zona Andés 21, el Candás que tiene 25, que está ahí marcando un poquitín el ecuador del descenso. Vamos a ver lo que pasa con el caudal, ¿no? Ahora mismo sería descenso, si ahora acaba la temporada, o esperar a que alguno de los equipos de tercera división ascendiera, ¿no? Si ahora acaban las cosas como acabaran. Esa plaza número 17 va a quemar. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Damos las gracias a Mario por estar aquí, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas noches y que tengas un buen final de campeonato, de campaña. Muchas gracias a vosotros. Y a Pelayo Ali Hostes, pues lo mismo, que un placer como siempre tenerte aquí y poder hablar contigo de este fútbol que nos gusta y que nos llena, el de tercera división. El placer es mutuo, Paco, y muchas gracias. Bueno, pues ahora os quedáis con eso, con el mejor resumen, o el único, que vais a poder ver del Praviano 0, Cudillero 4. En nada, quedáis con el resumen del partido. Volvemos la semana que viene aquí en Asturias de Fútbol, el jueves a las 10:30 de la noche, o si lo estáis viendo en la repetición, el viernes a las 2 de la tarde. Ser felices y a ver si se cura esto del trancazo. Buenas noches. Acaba el partido en Santa Catalina entre dos de los equipos mejor clasificados en esta tercera división. Comenzaban los primeros compases del partido, donde el Praviano tuvo alguna ocasión para desequilibrar el encuentro, pero a raíz del primer gol acabó sucumbiendo al poderío de los pisuetos. Balón ahora que roba, como vemos ahí, Dani Girol, abre a la banda donde está Guille Méndez, intenta progresar y su balón le acaba saliendo demasiado flojo para que pare el meta Chema. En esta ocasión fueron los pisuetos y el que tuvo que sacar con ciertos apuros fue Raúl Paulino. Pelota nuevamente para el ataque pisueto. El balón que acaba muy llovido y se lo quita ahí de la cabeza al atacante del Cudillero. En esta ocasión una falta lateral que saca colgada al área, y como vemos el balón queda muerto ahí, pero acaba pitando falta el colegiado de la contienda. En esta otra ocasión disparo, y en el segundo palo que llegó ahí para rematar en el área pequeña Dani Girol. Como vemos, atajó bien la pelota Chema. Y en esta otra ocasión fue José Luis el que centra, y el balón de Madeira, que no sabemos con qué le pega, creo que con el muslo, y acaba atrapando la pelota. Y en esta la mejor ocasión vemos Guille Méndez como no tira de primera, sino que se la coloca a la izquierda. La gente se llevaba las manos a la cabeza, porque además en una ocasión que después llegaría a continuación a renglón seguido el primer gol del Cudillero. Ahí lo vemos, como se acaba internando el número 7, Iván Suárez, que acaba marcando el primer gol para el Cudillero. Era el 0-1, casi al final de este primer tiempo. Como digo, la ocasión clara primero del Praviano, que no pudo meter Guille Méndez, y el que sí acertó fue Iván Suárez. Ya en breve llegamos a la segunda parte. Aquí está ya la segunda mitad, donde el Cudillero fue una auténtica pisonadora en Santa Catalina. Vemos ahí el segundo gol de Madeira,
Centro desde la derecha y como Madeira acaba marcando bastante libre de marca, el 0-2. Nueva ocasión para el Previano, que no salía de su asombro ante la pegada del cuadro Pisueto de Julio Arniella. Balón ahora que rechazan, saca de esquina y el balón que se va pues prácticamente, yo creo que al travesaño, en el primer palo, rematando ahí Quiñones de primeras. Nuevamente el cuadro Pisueto, el que lleva el peligro. El balón que acaba quedando, que acaba robando ahí Beni, hace la pared ahí, y es el propio Beni, defensa central, el que acaba materializando el 0-3, que llevaba la euforia a Julio Arniella y a los aficionados pisuetos que se habían desplazado hasta Pravia, hasta el campo de Santa Catalina. Otra ocasión más en la que a punto estuvo el cuadro de Julio Arniella de aumentar, pero la vaselina, el intento de vaselina que se iba desviado, pero aún llegaría el cuarto gol. Vemos aquí el centro y nuevamente a Raúl Paulino, que se le escapa de las manos, pero acaba haciéndose con la pelota. Otra ocasión para el Previano, que tiene que sacar ahí Chema. Al final el remate de cabeza, que también lo saca apurado Chema. Y en esta ocasión otra más para el cuadro Pisueto. El balón que sale rozando, el balón de Madeira que sale rozando el palo de la portería que defiende Raúl Paulino. Y en esta otra ocasión, ahí el pelotazo, vemos a Madeira como la toca, lo justo, y cómo llega Iván Prendes desde atrás, que acaba de entrar, para marcar el cuarto y definitivo tanto que sellaba la victoria contundente del cuadro Pisueto de Julio Arniella, 0-4.